Buenas tardes. Vamos primero vamos a concluir el primer tema, que es lo que faltaba en la anterior clase, ¿no? Un poco terminar de ver lo que es los sistemas notariales, ¿no? Eso vamos a hacer ahorita. Después vamos a entrar con el tema 2, que ya son los principios, ¿no? Hasta mientras que se conecten otros compañeros, vamos a ir abriéndolos el archivo. No, es que no lo encuentro. Aquí está. Casi me olvido que faltaba. No se olviden poner su nombre en el chat, como siempre, para tomar en cuenta la asistencia de la clase de hoy. Entonces, eso podemos estar haciendo. ¿No? Todo esto ya lo habíamos visto. ¿No? Totalmente. Creo que sí, todo esto. ¿No? Habíamos visto todos los antecedentes y nos habíamos quedado aquí en la práctica notarial, ¿no? Habíamos en la práctica notarial moderna, pero ya en el ámbito boliviano, ¿no? O sea, ya desde un punto de vista local. Y habíamos señalado, ¿no?, algunas dificultades que se presentaban al momento de ejercer la función notarial en los primeros tiempos, ¿no?, del ejercicio dentro de la República de Bolivia a partir del pronunciamiento de la ley de 1858, ¿no? Como era el tema de hacer a mano el protocolo, los testimonios y los segundos testimonios, las copias requeridas, certificaciones, informes, ¿no?, que sean requeridos por los solicitantes o por terceras personas que tengan un interés legítimo, ¿no? Porque no quiere decir que la notaría de fe pública, cuando dice pública, no quiere decir que cualquier persona puede ir y revisar cualquier escritura pública, ¿no? Los únicos que tienen esto, esta capacidad, son los intervinientes y las terceras personas con interés legítimo que derive de una orden judicial o de un requerimiento fiscal. Entonces está reservado solamente a un número limitado de personas cada escritura pública. No es pública, ¿verdad? Se llama pública porque está firmada, autorizada por una autoridad competente, ¿no? No porque todos tengan acceso a la misma, ¿no? Y además de que está firmada por una autoridad competente y tiene las solemnidades y todo, ¿no? Algunas clases de escrituras públicas, como la de compra-venta de inmueble, son susceptibles de ser inscritas en un registro público, ¿no?, como es tránsito o derechos reales. Entonces, desde ese punto de vista, esa escritura es pública, ¿no? Y no desde el punto de vista del acceso al tenor de la misma por toda la población, como cuando se publica una ley, ¿verdad? O algo así, ¿no? Entonces, así está. Así ha sido siempre y así es en el sistema notarial, ¿no? Y si alguien quiere, por ejemplo, reclamar, o por ejemplo, si me ha perdido una escritura pública, ¿verdad? Y necesito hacer valer porque alguien está incumpliendo los términos, entonces lo que puedo hacer es ir al juez, ¿verdad? Y el juez va a ordenar al notario que emita un certificado, ¿verdad? Emite una orden judicial, ¿no? Porque tal vez el que ha firmado la escritura pública no soy yo, tal vez era mi padre que ya ha fallecido, puede ser, ¿verdad? Entonces, soy un tercero interesado con un interés legítimo y no puedo ir y decir, no, solo soy el hijo y mostrar mi carnet, no, tiene que haber una orden judicial o un requerimiento fiscal. Luego habíamos dicho que, bueno, habíamos destacado, ¿no?, la vigencia tan prolongada de la norma, 156 años, hasta que ha llegado en 2014 la ley 483, que es la que vamos a estudiar a lo largo del curso y la que está en aplicación en este momento.
obviamente con sus modificaciones de la Ley 915 y del Decreto Supremo 2189, que reglamentan su aplicación y la administración y el ejercicio de la función notarial, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo se ha organizado a partir de la Ley 483, ¿no? Vamos a verlo un poco más a detalle en el tema número 3, pero para que no quede, ¿no?, al aire, ¿no? El artículo 4 de la Ley 483 señala que el notario plurinacional está conformado por estas 4 instituciones, ¿no? Antes de la Ley 483, eh, era solamente un brazo operativo o administrativo del órgano judicial y nada más, ¿no? Lo único que hacía, las tareas que tenía se reducían casi siempre a ser el transcriptor, ¿verdad? Y el autenticador de un documento que le pasaba a un colega abogado, como es una minuta, una instructiva, ¿no? Pero y era personal de apoyo del juzgado porque le levantaba o levanta inventarios en algunos procesos, emite actas, ¿no? Entonces, él no tenía mucho protagonismo o mucha independencia en la elaboración de los documentos, de las escrituras públicas, ni atendía trámites notariales como los que les había dicho o los que habíamos visto en la anterior clase ya también de pasada, ¿no? El, el divorcio, la declaratoria de herederos, ¿verdad? Y otros que son en total 10, creo, ¿no? El, el permiso de viaje al exterior de menor, entre los más destacados. Entonces, él no tenía muchas atribuciones, ¿verdad? Y con la ley 483 se independiza la función notarial y adquiere muchas más atribuciones, y entre ellas la redacción y la autoría de las escrituras públicas. O sea que la ley le permite elaborar escrituras públicas sin la necesidad de una minuta o de una instructiva de poder. Le otorga los trámites en la vía voluntaria notarial, la independiza del Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque ya no los eligen los jueces en sala plena, sino tienen otra forma y otra institución que los va a nombrar y los va a posesionar, y se llama la Dirección del Notariado Plurinacional. Entonces, es algo novedoso también este punto desde el 2014, ¿no? Y podemos revisar el, el artículo 4 para ver lo que expresamente señala la norma en este punto, ¿no? De la organización del notariado plurinacional. Entonces, acá está, ¿no? Señala que la organización del notariado plurinacional está integrada por el Consejo del Notariado Plurinacional, la dirección del notariado plurinacional, las direcciones departamentales, las notarías de fe pública y de gobierno, ¿no? Entonces, aparte de señalar las instituciones que componen o que integran al notariado plurinacional, también las pone en un orden jerárquico, ¿no? Porque el Consejo del Notariado Plurinacional, como se ve en el artículo 5, ¿verdad? Acá señala que vamos a habilitar el puntero, ¿verdad? Acá señala que es la instancia de fiscalización y control que está integrada por, ¿no? Entonces, este Consejo del Notariado Plurinacional, que hace fiscaliza y controla al BCID, ¿verdad? Entonces, es un orden jerárquico que también le pone al- a la estructura al momento de nombrar, ¿no? Aunque no dice, ¿verdad? Pero sí está en un orden jerárquico. Luego está la DIRNOPLU, las departamentales y las notarías de fe pública, que son las oficinas, ¿verdad? Que sus titulares son los notarios y notarias de fe pública. Y la notaría de gobierno, que hace lo mismo que las notarías de fe pública, pero cuando una de las partes que interviene en las escrituras públicas es el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Puede ser la alcaldía, puede ser la gobernación, puede ser el Estado Plurinacional de Bolivia mismo o sus instituciones, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando entra en escena la notaría de gobierno. Pero, de todas formas, está por las funciones que cumple
dentro de las prescripciones del artículo 4 en cuanto a la estructura que integra al notariado plurinacional. Ahora, como ya habíamos visto, el artículo 5 señala que el Consejo de Notariado Plurinacional es la máxima instancia de control y fiscalización, ¿no? Entonces, así se encuentra nuestro notariado, ¿no? Y es así como desde el 2014 está funcionando con esas instituciones y de acuerdo a la ley 483 y su decreto supremo reglamentario el 2189, ¿no? Pero antes de pasar de tema, tenemos que establecer a cuál de los sistemas notariales pertenecemos nosotros como Notariado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Existen dos sistemas notariales, como también existen dos sistemas judiciales en el ámbito judicial, valga la redundancia, ¿verdad? El, en este ámbito, ¿verdad? Uno de los sistemas es el del derecho romano, al que nos ascribimos nosotros, ¿no? Y eh, cuya prueba fundamental es la documental. Y luego está y que se basa en leyes, normas, reglamentos que son dictados con carácter previo a eh, al, al procesamiento de las acciones, ¿no? Y luego está el sistema anglosajón que no se basa en normas, ¿verdad? Se basa en jurisprudencia, ¿no? Y la prueba fundamental no es la documental, es la testifical, ¿no? Y entonces, en vez de tener leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, lo que tiene son un conjunto de sentencias análogas que resuelven en los casos en un mismo sentido, ¿no? Y desde ese lado del derecho se ha llegado a señalar que el, el derecho es como una novela, ¿verdad? Que el primer capítulo le escribe el juez que atiende el caso novedoso, por poner entre comillas, ¿no? Y los siguientes capítulos lo escriben los siguientes jueces que atiendan los siguientes casos que sean análogos al primero. Entonces tienen que tomar en cuenta siempre los capítulos anteriores. Pero eso no pasa acá, ¿verdad? ¿No? Acá estamos en el sistema del derecho romano y lo que tenemos son normas y leyes y así la definición misma del derecho, cuando nos preguntan y cuando nos enseñan en nuestras casas superiores de estudio, aquí en las universidades, ¿no? El derecho es un conjunto de normas y reglas, ¿no? Que son dictadas por autoridad competente, vigentes en un determinado tiempo, espacio y lugar, y que además tienen carácter coercitivo, ¿no? Yeah. Pero si estamos hablando en el sistema anglosajón, esa definición de derecho no responde, pues, a lo que se aplica, ¿no? Allá el derecho será el conjunto de resoluciones dictadas por las autoridades judiciales en un sentido análogo, en casos similares. Y todavía podemos hablar del derecho como una atribución del ser humano, ¿verdad? Por el simple hecho de ser persona, ¿no? Como el derecho a la vida. Entonces, si digo, es mi derecho, ¿verdad? No estoy diciendo es mi conjunto de normas y reglas, ni estoy diciendo es mi conjunto de resoluciones judiciales, ¿verdad? Estoy diciendo es mi atribución por ser persona, ¿no? Entonces, así también como hay diferentes sistemas jurídicos y acepciones de la palabra derecho, de acuerdo en el que estemos hablando y en el que nos estemos moviendo, también existen sistemas diferentes del notariado, ¿no? Y existen dos sistemas que son el notariado latino, en el que está adscrito Bolivia, ¿no? Y el sistema del notariado anglosajón. Y cada uno con sus características, ambos emiten documentos, pero cada uno tiene sus características particulares. Entonces, vemos en el sistema del notariado latino que el notario, el que ejerza las funciones notariales, la persona natural, tiene que ser un profesional del derecho, ¿no? O sea, un abogado, ¿no? Por eso aquí en Bolivia todos los notarios son abogados. Como dice la ley, y hemos revisado también de acuerdo a la consulta de los requisitos
que se necesitaban para ejercer la función notarial, uno de los requisitos es haber ejercido la abogacía durante 6 años, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser un profesional del derecho, ¿no? También es titular de una función pública, aunque la ejerce de manera muy especial, como vamos a revisar en el tema que corresponde al notario de fe pública propiamente dicho, ¿no? Porque es un profesional del derecho que ejerce una función pública, pero que no es funcionario público porque no es dependiente del Estado, ¿no? No recibe sueldo por parte de este, ¿no? Los ingresos que puede tener los factura, ¿verdad? Y son de acuerdo al requerimiento de sus servicios. Así que vamos a ver de qué manera la ejerce en el tema pertinente, ¿no? Ahora, en este sistema del notariado latino, además de esas características, podemos decir que el notario tiene que ser nombrado por el Estado. Entonces, el, una institución, en verdad, es el Notariado Plurinacional, el Consejo del Notariado Plurinacional, la DIRNO, que su subalterno jerárquico es la DIRNOPLU, y el director nacional del notariado, o sea, el de la DIRNOPLU, y de las departamentales, son los que nombran a los notarios. Entonces, estos eh, son nombrados a nombre del Estado para conferir autenticidad a los actos y a los negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, como por ejemplo las escrituras públicas de transferencia del derecho propietario de los bienes inmuebles, ¿no? Ese siempre es el mejor ejemplo de una escritura pública notarial. Y además de eso, en este sistema del notariado latino, también tiene la atribución de aconsejar y asesorar a los requerimientos eh, de los usuarios de la notaría, ¿no? Entonces, no solamente tiene que agarrar el documento, la minuta, la instructiva y transcribirlo así, eh, sin pensar, ¿verdad? De manera mecánica, hacer escritura pública, cobrar y que esta no tenga efectos jurídicos, por ejemplo, o que tenga un objeto ilegal, o que le falte alguna cláusula fundamental en la forma, ¿no? Entonces, el notario tiene que revisar el documento, la instructiva, además también la documentación que va a quedar anexa y si es que eh, si es que puede evidenciar algún defecto o alguna anomalía, entonces tiene que rechazar el otorgamiento, pero no rechazar así de manera definitiva, ¿verdad? Sino que tiene que decir en qué parte está mal y cómo debería plasmarlo para que pueda ser viable una escritura pública, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir? Anda donde tu abogado, que lo rehaga, que lo plasme de esta manera y lo vuelves a traer, ¿verdad? Entonces, de esa manera se aconseja y se asesora, ¿no? Lo que no pasa en el otro sistema. Ahora, otra característica del sistema del notariado latino es que como es una función pública, ¿no? El notario ejerce autoridad por cuenta del Estado de forma imparcial e independiente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace por cuenta del Estado? Es ministrar la fe pública, tanto en las escrituras, poderes y actas, como de los actos que presencia, ¿verdad? Como en en los sorteos y las rifas, ¿no ve? Que siempre están al lado de un notario de fe pública, ¿no? Entonces, él está dando fe pública de que todo se está llevando de acuerdo a norma y de que no existe ningún amañamiento, pues, al momento de establecer los ganadores del sorteo, por ejemplo. Entonces, lo que hace es darle autenticidad a los actos, ¿no? A los negocios jurídicos, ¿no? Y el cargo de notario en este sistema del notariado latino al que nos adscribimos aquí en Bolivia puede ser vitalicio o puede ser restringido, ¿no? Pero es vitalicio por regla general, ¿no?
Porque si yo soy nombrado notario, mientras no caiga en una de las causales de cesación de funciones, entonces voy a seguir siendo notario hasta el fin de mis días de mi vida profesional, ¿no? Entonces, y, pero no quiere decir que una vez que me nombre notario voy a ir y me voy a sentar en la notaría y voy a hacer todo mal, voy a ser desorganizado y nunca me voy a actualizar, ¿no? Hay que mantener ciertos parámetros, digamos, de atención de calidad, de calidez, de actualización, ¿verdad? Eh, de, de que no se me procese y se me sancione por la comisión de reiteradas faltas en el ejercicio de mis funciones, porque eso igual puede conllevar a una destitución. Mientras no sea por eso, siempre va a ser vitalicio, pero si yo caigo en una de esas causales de cesación de funciones, entonces el cargo va a ser restringido, ¿no? O o su carácter vitalicio va a cesar, ¿no? Y antes de la ley 483, el, era solamente un periodo de tiempo por el que se ejercía la función notarial y luego había que volver a postularse y demás, pero el, ahora sí se ha instaurado la carrera notarial y es como un seguro laboral, pues, bueno, un seguro de estabilidad laboral para los nombrados notarios y para que puedan, o sea, tengan incentivo de siempre estarse actualizando y prestar una mejor atención en sus oficinas, ¿verdad? Tener una oficina amplia, el archivo notarial cerca, computadoras, impresoras, muebles, personal auxiliar, ¿no? Empastar las escrituras y todo, cosas que representan una gran inversión de dinero y que si estaría sujeto a una temporalidad, por ejemplo, 5 años así, no valdría la pena, ¿verdad? Comprar mobiliario, alquilar, computadoras, todo, y después, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero ahora hay la carrera notarial. Y entonces el notario se siente más seguro como para realizar una mejor inversión para a efecto de prestar una atención con mejor calidad, ¿no? Porque la calidad ya son valores humanos, ¿verdad? Pero la calidad pasa por el profesionalismo y no puedes demostrar profesionalismo si no tienes las condiciones mínimas, por ejemplo, de infraestructura y técnicas. O sea, si no tengo sillas, ¿qué les voy a hacer esperar parados? ¿Eso les parece una atención de calidad? ¿O tengo una sola computadora y una impresora de cinta? No. Entonces no voy a prestar una atención de calidad. ¿No? O si no tengo los mobiliarios suficientes y los protocolos están ahí, les está saliendo moho ahí en el piso, ¿no? Y no puede estar organizado. Entonces, por más conocedor de la norma que sea, no voy a poder prestar una atención de calidad si no tengo las condiciones mínimas. Y no me voy a animar a tener las condiciones mínimas si no hay estabilidad en la función. Y para eso se ha instalado la carrera notarial. Ahora, en cuanto a los documentos dentro del sistema del notariado latino, ¿no? Los documentos notariales que pueden tener por objeto la formalización de actos y negocios de todo tipo son los autorizados por el notario, ¿no? Y su autenticidad comprende autorías, firmas, fecha y contenido. Son conservados y clasificados. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que el notario formaliza todo tipo de negocios jurídicos, pero como hemos visto antes, siempre asesorando y revisando, ¿verdad? Que sea todo legal. Y los autoriza como firmando. Entonces, cuando realiza la autorización de los documentos, no solamente está autenticando la firma o certificando la misma, ¿verdad? No solamente está dando fe de que fulanito y fulanita han venido a firmar a mi oficina esta minuta, sino que está dando fe de su contenido, de que el contenido es legal y que está dentro de la normativa. Por ejemplo, en el caso de las transferencias de los bienes inmuebles, ¿no? Tiene que el,
tiene que tener una estructura, la minuta, ¿verdad? Tiene que tener los 3 sellos de visualización que ya haya ido a la alcaldía con carácter previo. Además, tengo que acompañar la boleta del pago de impuesto a la transferencia en original, ¿no? Entonces, eso hace que el notario, aparte de transcribir, o sea, redacte otros elementos que hacen que la escritura pública ya no sea pues una mera transcripción, sino que sea ya una autoría del notario de fe pública que la va a expedir, ¿no? Y entonces ahí cuando lo autorizan y lo vuelven documento público, el contenido ya tiene ese carácter, ¿no? Y cuando lo lleves ante el juez, nadie va a poder negar el contenido de la escritura pública porque tiene las formalidades que le ha puesto el notario. Lo único que puede oponerse a una escritura pública es una sentencia ejecutoria de materia penal que diga que la escritura es falsa. Si no, no hay nada más. Pones tu escritura pública y listo. El juez tiene que creer que todo eso es verdad, ¿no? Porque el notario, ¿no? El portador de la fe pública del Estado, ha autorizado y ha autenticado no solamente las firmas, o sea, no solamente está diciendo, sí, es él y él efectivamente los que están viniendo, sino también su contenido, ¿no? Y eso no pasa tampoco en el otro sistema, ¿no? En la redacción de los documentos notariales, el notario que debe actuar en todo momento conforme a ley, interpreta la voluntad de las partes y adecua las mismas a las exigencias legales y da fe de la identidad, califica la capacidad y legitimación de los otorgantes. Entonces, no es un funcionario que hace un trabajo mecánico, ¿verdad? Sino que en cuanto al documento notarial que va a emitir, puede ser una escritura pública, un poder, un acta, un informe, ¿no? El, lo que hace al momento de redactar estos documentos es interpretar la voluntad de las partes, ¿no? No tiene que mecánicamente transcribir lo que digan o lo que dice el documento, sino que lo va a interpretar y si le falta algún elemento para ser totalmente legal, va a advertir el mismo, lo va a corregir y va a dar carácter legal a la voluntad de las partes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si eh, ya yo quiero prestarle $1,000 a una persona, ¿verdad? Y esa persona me quiere garantizar, pero con el terreno de su hermano, ¿no? Y no está llevándole para que firme, ¿no? Solamente su hermano le ha dicho, ya andas, porque no conocemos la norma, no tenemos, digamos, obligación de conocer esos requisitos formales, ¿verdad? Antes de ir a la notaría. Entonces vamos y le decimos, nos saltamos de la parte del abogado porque la ley le faculta al notario a expedir las escrituras públicas él solo, sin minuta o instructiva, pero tiene que poner ahí que se está haciendo de esa manera, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, el notario no puede, pues, ¿verdad? Autenticar un documento donde no esté firmando el garante, que es el dueño de la garantía, ¿no? Entonces le dirá, ¿sabes qué? Primero, tu hermano tiene que estar con todos sus generales aquí, ¿verdad? Tiene que decir garante, ¿no? Y al final de tu minuta tiene que estar firmando él como garante, ¿no? Si no, no puedo hacer esta escritura pública. Entonces, le va a decir, ¿sabes qué? Anda, dile a tu hermano que trae su carnet de identidad, que venga y háganlo corregir con el abogado. Entonces van a ir al abogado, le van a traer a su hermano y listo. ¿Qué ha hecho? Ha dado carácter legal y ha interpretado la voluntad de las partes. Eso hace el notario dentro del sistema del notariado latino, ¿no? Y por ello es el único responsable de la redacción de sus documentos. Una vez que la minuta se ha vuelto escritura pública, ya no es de autoría del abogado particular de las partes. Se vuelve un documento de autoría del notario de fe pública, ¿no? Eh, los otorgantes del documento notarial tienen derecho a obtener las copias de su original, ¿no? Entonces, los que hayan firmado ese documento pueden ir y pueden solicitar segundo testimonio, copia
Sí, fotocopia simple, copia autenticada, certificación, informe, ¿no? El, y el notario va a otorgar esto porque en poder del notario queda el original de las escrituras públicas queda archivada la documentación que ha sido base para los otorgamientos de los poderes, de los documentos notariales, ¿no? Entonces, por ello, extiende estas segundas copias, testimonios de los documentos que sean protocolares, ¿no? Ahora, su actuación también legitima las firmas de los particulares y, como hemos visto, también el contenido, ¿no? Y conserva la matriz en el protocolo. ¿Qué quiere decir eso? La matriz es un original, ¿verdad? Y el protocolo es un archivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Conserva archivado el original, ¿no? Eh, y esas son las características del sistema del notariado latino, ¿no? Ahora, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Nos daremos un receso de unos 10 minutitos o 15 hasta que grabe el video. No, no se olviden poner sus nombres en el chat. Y a la vuelta vemos esto del notariado anglosajón y directo entramos aquí a los principios y definición del derecho notarial, ¿no? Entonces, en 10 minutitos nos vemos para continuar la clase, o en 15. Hasta luego.